estado. Bien, por su incredulidad, esta palabra es muy importante, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, otra palabra importante, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y mira la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, o sea, los que no creyeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad para con los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza pues injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen toda misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, este es un texto que es bien complicado de entender y bien complicado de enseñar. Entonces, pido a Dios que me dé la gracia de poderlo comunicar y que me ayude a ser fiel a Él. El plan de misericordia de Dios. Vamos a ver desde este pasaje dos aspectos. Uno, entender cómo puede ser el plan de misericordia. Pero el segundo aspecto es que debe haber una respuesta ante este plan de misericordia de parte de nosotros. Y vamos a mirar cuál debe ser esa respuesta. El plan de misericordia que Dios trazó, lo trazó desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos pasajes que nosotros vemos que dice, por ejemplo, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces se muestra que fue antes, que fue inmolado en la mente y en el corazón de Dios, ya eso ya había sido ejecutado. O que nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces es un plan de Dios que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan y para él estaba ya cumplido. Pero a lo largo de toda la historia lo desarrolla en un orden y con unos tiempos perfectos y con unos momentos perfectos. Y ese plan de misericordia, entonces vemos, según leímos aquí en este pasaje, comienza con un pueblo que es Israel, como una cadena de misericordia, un primer eslabón es Israel, luego se abre a los gentiles y luego vuelve de nuevo a Israel. Entonces vamos a mirar un poquito esto. Inicialmente, Dios comienza, miremos un poquito Israel, Dios comienza ese plan escogiendo un hombre, escoge a Abraham. Y es muy importante entender que Abraham estaba en una cultura y en un momento donde el paganismo estaba en toda la raza humana. Y Dios le dice, como hemos estudiado, deja tu tierra, tu parentela, y yo te bendeciré. Pero el corazón de lo que Dios le estaba pidiendo a este hombre, en medio de tantos dioses paganos, él se le presenta como el Dios verdadero y dice, cree en mí y yo te bendeciré. Y efectivamente, Abraham creyó a Dios, le dice la palabra que le fue contado por justicia. Creyó a Dios, y creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos cómo ese plan
descendiente de Abraham, Israel, y va y lo visita, como dice Éxodo, visita ese pueblo y lo escoge y lo ama. Y lo encuentra en un momento donde él está en Egipto sirviendo en esclavitud, 400 años sirviendo. Ustedes se imaginan cómo estaba el corazón de este pueblo desanimado. Pero Dios los visita y Dios decide amarlos. Y Dios decide mostrarse a ellos como el Dios verdadero. Y ahí empieza ese plan de misericordia a hacerse tangible para la humanidad. Entonces a este pueblo de Israel lo saca, lo libera de la esclavitud en Egipto y en el desierto, que estuvieron 40 años no por voluntad de Dios, sino que el mismo Éxodo nos muestra que fue por pura desobediencia que tuvieron que estar aquí 40 años. Pero en ese tiempo que estuvo con ellos, Dios los ama. Dios les muestra que yo soy tu proveedor, yo soy tu protector, yo te guío, yo te sustento, yo estoy contigo. Y se manifiesta de maneras increíbles a ese pueblo de Israel. Pero hay un gran pero que hizo algo diferente en esa historia. Y es que el pueblo de Israel rechazó a Dios. Y el pueblo de Israel cerró sus ojos para no ver a Dios, cerró sus oídos para no escucharle, endureció su corazón para no amarle, endureció su corazón para no obedecerle. En una palabra, se olvidaron de Dios. Y por eso es el lamento de Dios, aún cuando nosotros vemos aún desde el Antiguo Testamento a Dios, Jeremías cuando dice: mi pueblo ha hecho unos grandes males, me han dejado a mí. Ese es el dolor y la lamento de Dios: me han dejado a mí fuente de aguas vivas y han cavado cisternas rotas para ellos que no retienen agua. Dejaron a Dios. Y esa es ahí donde estamos introduciéndonos a esta parte del libro. Pero si ustedes recuerdan en Romanos 10, ¿cómo termina en Romanos 10? Dice: pero acerca de Israel dice esto: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La misericordia de Dios que entregó al pueblo de Israel fue completamente rechazada por ellos. Entonces, Dios no termina en su plan de salvación y su plan de misericordia. Hace como un padre con Israel y lo abre a todos los gentiles, a todos los que no eran parte del pueblo de Israel. Y recordemos que en el 10, si ustedes miran en el 10:19 dice: y yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y luego dice: fui hallado de los que no me buscaban, esos somos todos nosotros, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, ese es el primer eslabón de misericordia de Israel en esa cadena. Se abre otro eslabón para todos nosotros. Y aquí es muy importante entender algo. Nosotros entendemos que nos ha predicado el Evangelio y creemos en el Señor Jesucristo y somos salvos. Pero cuando miramos el plan total, estamos incluidos. Pero si miramos el orden, ninguno de nosotros hacía parte de ese plan. Ninguno. Todos estamos completamente excluidos. En el orden de ese plan solamente estaba para el pueblo de Israel. Y ahora yo creo que estas cosas, cuando nosotros entendemos, podemos entender es mucho más grande la misericordia de Dios. No éramos parte de ese pueblo, no hacíamos parte de ese propósito en el orden que Dios estableció. ¿Y por qué ellos pecaron? Porque ellos desobedecieron. Tú y yo tuvimos oportunidad. Porque ellos desobedecieron, se abrió una puerta de misericordia que estaba completamente cerrada para nosotros. Entonces, aún estos detalles que nos menciona la Escritura tienen que despertar en nosotros mucha más gratitud por estar aquí hoy, delante del Señor, con la frente, por decir en algo porque hemos sido perdonados, hemos sido adoptados, hemos sido amados. Pero tú y yo no hacíamos parte necesariamente de ese plan.
la misericordia de Dios que llegó a tu vida, porque otro desobedecido. Entonces, por eso dice, no te hartes, y te sientas muy bueno, y te sientas muy grande, y te sientas muy piadoso. Todo lo que nosotros hemos recibido de la salvación ha sido por bondad y por misericordia de Dios. Ahora Pablo, ustedes leyeron, y algo importante, cuando leemos Juan 1:12, dice que a los suyos vino, a los suyos, dice el pueblo de Israel, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde se habla, más a los que creen en él, a los que le reciben y creen en él, le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya miramos acá esta primera parte donde dice, se cerró en Israel, pero se abrió a todos los gentiles. Y Pablo nos presenta una analogía, por si no lo hemos entendido, nos lo presenta de otra forma. Y nos lo presenta con una analogía de dos olivos. Les presenta un primer olivo que dice que es un olivo bueno, un olivo cultivado, cuidado. Y ese primer olivo es Israel. Y ese primer olivo, de todo en Romanos hemos encontrado esto, que en Romanos 9:4 dice, de los cuales es la adopción, o sea, ese primer olivo cuenta con todas estas bendiciones, Romanos 9:4, es la adopción, es la gloria, es el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, o sea, dice, todas estas bendiciones las tenía Israel, porque Dios se las había dado. Dice, ese buen olivo está ahí. Pero del olivo silvestre, o sea, de todos los gentiles, el olivo silvestre simboliza a todos los gentiles, hubo unas ramas que fueron sacadas de allá y fueron injertadas entre este olivo, entre estas ramas. Fueron cortadas de acá y fueron injertadas acá. Y hay dos acciones que se desarrollan en este olivo, que es la poda y el injerto. Y aquí es muy importante, yo les dije que tuvieran en cuenta en el versículo 20 dos palabras: incredulidad y fe. Entonces, hay una sola razón, una sola, por la cual hay poda, y es la incredulidad. Esa es la razón que nos muestra por la cual hay poda de este olivo y se cortan las ramas. Se dice que en el pueblo de Israel, en el olivo natural, muchos no creyeron, entonces se desgajó, se cortaron esas ramas y se injertaron otras ramas, que somos nosotros ahí en ese olivo. Entonces, mira, dice, pero tú, que al estar en las ramas injertadas, tú permaneces en pie. Entonces, la única manera de estar de pie o de estar firmes en esa rama es por la fe. No hay otra razón. No son las obras, no es el ser moralista, no es el tener el mejor testimonio, es por la fe en Jesucristo. Y aquí quiero explicarles algo. Y quisiera que ojalá esta parte que voy a explicar quede en sus corazones, porque aquí está el meollo de lo que hay que creer en esa fe. Cuando nosotros pensamos en qué es lo que hay que creer en el Evangelio, qué es lo que hay que creer en Jesús, muchas veces predicamos un Cristo que te puede restaurar, que te puede sanar, que te puede fortalecer, que te puede dar consuelo, pero ese no es el Evangelio central. Eso es parte del Evangelio y es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de la forma como quiere decirnos. Pero hay una razón, hay un punto central, y es nuestro pecado. Entonces, todos nosotros, desde el más joven que hay en este salón hasta el más adulto, hemos pecado. Y todo nuestro pecado está delante de Dios. Hay un pasaje que nos ayuda a entender mucho esto, que es en Isaías 53, cuando habla de Jesús como el siervo sufriente, y dice que fue enviado, y dice, y Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros.
Pero en el mismo Isaías 53, muchas veces lo pasamos por alto, pero dice que Jehová lo quebrantó, que fue herido de Dios, Jesús, herido de Dios y abatido, que Jehová le sujetó a padecimiento, el Padre. Eso dice, ¿cuándo es que eso ocurre? Que él fue quebrantado y herido por Dios. Y el momento en que eso ocurre es cuando él tomó todos nuestros pecados, él se tuvo que enfrentar a la severidad de Dios, a la ira de un Dios santo. Y ahí es donde el mismo Isaías 53 dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Al él ser castigado por todos los pecados que nosotros hemos cometido, desde pequeños hasta este momento, y los que vamos a cometer, Jesús recibió el castigo y se enfrentó, tuvo que enfrentarse a la severidad y a la ira de Dios Santo. Entonces, el creer en Jesús es un intercambio donde nosotros llevamos nuestros pecados y recibimos su perdón. Pero no solamente recibimos su perdón, sino que somos librados de la ira y la severidad de un Dios santo. Entonces, ese es el punto en que nosotros nos toca creer en cuál es la fe que debemos tener para ser salvos. Que Jesús pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Yo escuché muy recién convertida un testimonio que me impactó y no olvido, de una señora. Llevaba 20 años sirviendo en una iglesia, ejemplar, una líder amada, y servía a todos y estaba pendiente, y todos esos 20 años fue comprometida, fue fiel, muy buen testimonio en su hogar, muy buen testimonio de fidelidad, moral. Y después de 20 años me convertida en una predicación sobre lo que es el Evangelio, que no hay forma de saldar nuestra deuda delante del Padre, sino solamente por Jesús. En esos 20 años él escucha el Evangelio, y cuando se hace el llamado de quienes quieren pasar al frente a recibir al Señor, pasa llorando y quebrantado y dice: yo no lo había entendido. Y lo que quiero decirles es que no hay otra forma que tú seas injertado a ese nuevo libro, sino por creer en lo que Jesucristo ha hecho. Ni siquiera son las buenas obras. Puedes llevar años en la iglesia, eso no te hace ser injertado. Solamente hay una condición, que es la fe. Puedes tener un buen testimonio como hombre, como mujer, como padre, como madre, como esposo, como esposa, pero eso no te hace ser parte de ese género, porque lo único que te hace estar ahí es los méritos de él. Ningún mérito de nosotros sería suficiente para estar ahí. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que estamos ahí por la fe. Ahora, empieza una pregunta: ¿entonces la salvación se pierde o la salvación no se pierde? Porque dice que podemos ser cortados. Pero nunca podemos mirar un pasaje sin mirarlo dentro de toda la teología que cubre tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo y el Nuevo Testamento apunta a una salvación eterna. En Juan, un versículo que todos nosotros hemos escuchado y memorizamos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando habla de vida eterna, no es una vida que se pierde, es una vida eterna por creer en él. Pero muchas veces no seguimos más adelante de Juan. Y en Juan sigue diciendo, dos versículos más adelante dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, y lo dice en presente, ya ha sido condenado, porque
¿Por qué razón? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y si seguimos leyendo, al final Juan 3:36 dice, les voy a leer, que la ira de Dios, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el punto cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio es, ¿estás en el camino de la ira de Dios o estás en el camino de la bondad? Entonces es muy importante que entendamos eso, que aunque hay como una sombra de que la salvación se pueda perder en la teología del marco general, la salvación no se puede. Y gracias a Dios, porque Dios es muy sabio al presentar en su palabra. Ustedes ven en Filipenses que hay una dupla de pasajes que parece que se perderá y otro que lo confirma cuando dice: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Pero ¿qué dice inmediatamente? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, Dios es el que salvaguarda esa salvación. Y aquí en lo que estamos leyendo en Romanos 11, hay un pasaje en medio de todo este contexto de salvación donde dice que los dones y el llamado son irrevocables. En el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces quiero explicarles esto. Estamos en un contexto de salvación y Dios dice: los dones y el llamado son irrevocables. A los que Dios llama, los llama eternamente. Y el don de la fe que se necesita aquí para estar firmes, porque dice: tú estás firmes, ¿es por qué? Por la fe. Y la fe es un don de Dios. Cuando nosotros estudiamos los dones del Espíritu, amor, gozo, paz, y dice fe. La fe es un don de Dios. Si Dios ha dado esa fe, entonces es irrevocable el don que da. Y esto se aplica a todo lo que es el contexto de la salvación. Entonces, podemos estar tranquilos de que Dios sí nos asegura la salvación, pero nos hace un llamado a no estar jactanciosos y nos hace un llamado a decir: teme, porque lo que tú has recibido no viene por nada tuyo, sino por pura gracia y por pura misericordia. Alguien da una explicación creo que muy especial acerca de esto, y es como tú y yo y todos los que estamos aquí estamos en un barco de la fe, y en ese barco de la fe hay lapsos donde nosotros a veces falla nuestra fe, no está tan fuerte, y pone el ejemplo de Pedro, que Pedro negó al Señor. Pedro le falló al Señor y falló en ese momento en no tener una fe tan fuerte. Pero dice: cuando nosotros fallamos, no caemos del barco. Podemos caer en la borda del barco, pero nunca caeremos del barco, porque Dios es el que preserva esa fe. Entonces, gracias a Dios por esa misericordia y por esa seguridad que nos da. En 1 Pedro 5 dice: ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por el poder de Dios, tú y yo podemos decir: somos ramas que permanecemos firmes en la fe, pero solamente por el poder de Dios. Desprendiéndonos de este capítulo, dice que vuelve a Israel entra en celo, porque ve que toda esa promesa que había sido dada a él es dada a nosotros. La bendición que había sido dada a Israel ahora pasa a ser también nuestra. Y por eso leemos en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros, sin haber sido parte de ese pueblo inicial, y se nos bendijo con toda bendición espiritual. Israel antes se le llamaba el pueblo santo, ahora nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice antes que ellos eran los llamados, ahora dice que nosotros también somos
plan de Dios es que Israel, al ver de nuevo ese favor de Dios sobre nosotros, vuelva el favor a Dios. Quiero decirles algo que se desprende de entender un poquito cómo Dios ha trazado ese plan. Y algo es que su amor y su gracia ha sido más grande que nuestros pecados. Y ante este pasaje que hemos visto, solamente hay dos caminos. Hay dos grupos de personas en la tierra. En toda la historia de la humanidad, dos grupos de personas, tanto para judíos como para nosotros los gentiles. Y la línea divisoria es creer en Jesucristo, como dicen las Escrituras. Todos los que no creen en Jesús están a un lado, y todos los que creen en Jesús están a otro lado. Los que no creen en Jesús no es solamente una decisión que se toma aquí en la tierra y no tiene trascendencia, sino que tiene mucha trascendencia. Y ojo con esto, porque el que no cree en Jesús tendrá que enfrentarse tarde que temprano a la ira de Dios, a la severidad de Dios. Y el que cree en Jesús es cobijado por la misericordia y la gracia de Dios. Y los dos llamados con los que quiero cerrar, que se desprenden de este pasaje, un primer llamado es a la salvación. Mira, si tú hoy no tienes seguridad de tu perdón de pecados, no tienes seguridad que si te mueres vas a ser salvo, sino que puedes pensar que tienes que enfrentarte a la ira de Dios, hoy es día de salvación para ti. Y no dejes pasar por alto esta mañana, porque si Dios está poniendo este mensaje en tu corazón, Él tiene un propósito que tú asegures esa decisión que cambia totalmente tu destino. Y tal vez tú hayas tomado una decisión por Dios, pero tal vez tu vida sientes que estás desconectado de Dios mismo, de las bendiciones de Dios. No dejes pasar este día para tomar una decisión de volver como a renovar ese compromiso con Él. Porque salimos de acá no sabemos qué puede pasar con nuestra vida. Y esta palabra que hoy puede estar ardiendo en tu corazón y diciendo: yo necesito tomar una decisión con Jesús, o yo necesito tener seguridad de esa misericordia de Dios. Entonces, hoy es día de salvación, y al final van a haber unas personas que en el lugar de oración esperándonos para tomar esa decisión o para tomar esa decisión. Pero este pasaje no termina solamente confrontándonos con qué camino estamos. Y esta es como la perla de este pasaje, pero había que explicar todo para poder llegar hasta acá. El que entiende la gracia y la misericordia de Dios, adora. Miren cómo termina Pablo los últimos pasajes, tres versículos, después de todo esto que ha dicho, 4 versículos, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El entender la misericordia de Dios y el entender que Él abrió esa puerta para nosotros donde no teníamos ni derechos ni teníamos la indicación inicialmente, el entender que Jesús lo ha hecho todo por nosotros en la cruz del Calvario, debe llevarnos a amarlo, a adorarlo, a rendirnos, a vivir vidas para Él. La salvación comenzó en Él. Él es la fuente, Él es el medio para que seamos salvos, pero Él es el fin también de esa salvación. No fuimos salvos para que nosotros nos sintamos
desde el rol que tú tienes, levante en alto que es Jesús. Y Pablo termina aquí adorando y entendiendo, no es cuestionando a Dios, es diciendo que tú eres sabio, tú lo sabes todo, tú lo entiendes todo, tú no te equivocas. No es diciéndole a Dios, yo te doy para que me des, porque dice, ¿quién? ¿A quién le debe Dios? ¿A quién le puede deber Dios? Y nosotros solamente lo que tenemos es por misericordia. Entonces es entender que todo lo que nosotros tenemos es por Él y es para Él. Y que yo no sé cómo afecta este entendimiento de lo que es la misericordia. Pero ¿cómo está siendo tu vida impactada desde lo que es la misericordia de Dios para ti? Un Dios que se acercó a buscarte, a amarte, a servirte, a redimirte. ¿Cómo afecta esto tu vida? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás enfrentando tus temores? ¿Cómo estás enfrentando tus dificultades? ¿Cómo estás enfrentando los retos de la vida? El entender esa misericordia que Dios se ha acercado a ti, cambia todo. Te da esperanza, te da confianza, te da seguridad, te da gozo, te da paz. Y la pregunta hoy es no solamente decir, adoro a Dios con mis canciones, y adoro, no. O sea, estamos adorando a Dios con nuestra vida, estamos adorando a Dios con la fe, con la esperanza, con el gozo, estamos adorando a Dios con la misericordia también que damos a otros. Estamos adorando a Dios con la certeza de su amor todos los días, de su favor incondicional. Yo quisiera que tuviéramos un grupo que pasa allí a confirmar su decisión por Jesús y aún a clamarle con misericordia y decir que no quiero enfrentar tu vida, tú aceptas que tú me enfrentaste por mí. Pero también los que están seguros de esa salvación, que aún puedan adorar, que podamos adorar a Jesús por esa salvación, esa misericordia eterna. Y les regalo un pasaje con el cual podríamos adorar. Dice Isaías 54:10, porque los montes, escuchen este pasaje tan hermoso, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Lo que quiero como que entendamos es esto: si antes estábamos en el camino de enfrentar la severidad, por Cristo estamos en el camino de la misericordia. Y una misericordia que no nos dejará, una misericordia que no nos abandonará, una misericordia que nos permitirá a ti y a mí estar de pie delante de Él. Una misericordia que correrá todos los días de nuestra vida detrás de nosotros. Entonces vamos a orar. Un llamado para salvación y un llamado para adoración. Si el grupo de alabanza, por favor, puede pasar, cantamos esa última canción muy suave, muy suave. Y vamos a prepararnos para los que necesiten pasar a confirmar su salvación. Si por favor pasan las personas que van a estar, que ya hablamos con ellas para que estén allá colaborando, por favor. Y los demás, yo te animo a que te unas con alguien. Si es para adorar, te unas con alguien y adora al Señor por la misericordia que nos ha cobijado a nosotros por pura gracia. Señor Jesús, en este momento es un momento de respuesta. Es un momento de respuesta, no solamente a entender cómo
cómo así este plan de misericordia, sino entender de qué manera tan sublime nos has abierto la puerta